tardes, queridos amigos televidentes. Hoy en una entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, donde abordamos temas de interés para toda la familia dominicana. Por parte mía, Juan Carlos Estrella, médico cirujano urólogo, y mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, abordaremos temas de interés. Hoy tenemos como invitado a la doctora Raiza Sánchez Samboy, que nos hablará de la alimentación en el paciente oncológico. En la cápsula dermatológica, la doctora Alba Luz Rodríguez hablará del cuidado de la piel en el paciente oncológico y un servidor hablará de los disruptores hormonales en el hombre. Por favor, quédense con nosotros y no le cambien. Volvemos en breve. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por compartir con nosotros una vez más aquí en este espacio, Medicina de Cuerpo y Alma. Y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados de la piel que debe de tener un paciente oncológico. El paciente oncológico es aquel paciente que ha sido diagnosticado de cáncer y que probablemente reciba tratamientos para curar la enfermedad o para mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos diversos escenarios en este diagnóstico de cáncer. Sin embargo, es importante que nosotros mantengamos la piel en un estado óptimo, hidratada, saludable, para poder enfrentar cualquier tipo de complicación que pueda presentarse durante los tratamientos o cualquier manifestación en la piel que nos afecte de sí por la enfermedad, ya que el cáncer de por sí, el diagnóstico también trae afectaciones en la piel. Aquí les voy a compartir algunos tips que pueden utilizar en beneficio del cuidado de la piel durante y todo el proceso del tratamiento para cáncer, ya sea radioterapia, quimioterapia o cirugías, porque nuestra piel es el órgano más extenso del cuerpo y aparte de eso es nuestra protección, nuestra arma que nos protege contra las infecciones y demás. Desde la casa podemos tener cuidados importantes para mantener nuestra piel lo mejor posible. El paciente oncológico, nosotros recomendamos que tenga una buena higiene de la piel y que para bañarse utilice jabones que no sean jabones abrasivos, sino jabones suaves, hipoalergénicos, con un pH por lo menos de 5 y que no contengan muchos aromas ni que sean muy olorosos, porque la piel durante las terapias de quimioterapia y radioterapia se pone bien sensible y los jabones que tienen mucho olor pueden darnos alergia o dermatitis. También recomendamos baños que sean reducidos, por lo menos una vez al día y que sean suaves, no frotar mucho la piel bañándose porque pueden desprender algunas capas cutáneas, por lo que recomendamos que los baños sean suaves una vez al día y con jabones neutros o hipoalergénicos sin olor preferiblemente. Como veremos más adelante, no solamente después de que ya nosotros higienizamos la piel, recomendamos que para mantener una buena hidratación tomemos por lo menos 10 vasos de agua al día.
Puede ser de agua o puede ser de electrolitos o de otros líquidos, pero debe de ser por lo menos 10 vasos de agua. Luego de nosotros realizar el baño, es preferible humectar la piel. Humectar la piel no es más que aplicarse cremas o lociones humectantes 2 veces al día, puede ser en la mañana y en la noche. Inclusive no debe bañarse previamente, puede aplicársela y es una terapia preventiva para evitar la resequedad que trae como consecuencia los tratamientos del cáncer, ya que estos suelen deshidratar la piel y el paciente comienza a presentar una piel seca, descamativa o escamosa que le produce picazón. Para nosotros evitar o combatir esos efectos adversos, si tomamos 10 vasos de agua y nos humectamos 2 veces al día, disminuimos la aparición de estos síntomas. ¿Y por qué es importante humectarse? Bueno, porque la piel seca pica y eso significa que la persona se va a estar rascando con picazón y prurito. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nos rascamos podemos entonces infectar la piel con las uñas y tener una complicación que puede frenar o hacer que el oncólogo pare el tratamiento con el paciente por tener la piel infectada. Por eso, lo primero es humectarla para evitar que el paciente tenga resequedad. Si ya el paciente presenta picazón o presenta prurito y se está rascando, podemos utilizar lociones, por ejemplo, a base de hidrocortisona o óxido de zinc para tratar de calmar la comezón, porque en los pacientes oncológicos hay que disminuir el efecto del rascado. También utilizar fotoprotección. Nosotros hablamos de fotoprotección, como vemos en la imagen anterior. La fotoprotección aquí es que el paciente que está en tratamiento de cáncer debe de evitar la exposición solar directa sin un bloqueador solar. Por ejemplo, podemos utilizar bloqueador solar en áreas donde el sol nos da, como la cara, las orejas, el cuello, los brazos. ¿Por qué? Porque la piel está sensible y puede haber cualquier tipo de irritación por la exposición solar. También podemos utilizar gafas de sol, sombreros de ala ancha que nos van a ayudar a protegernos contra los efectos dañinos que traen los rayos ultravioleta. Con respecto, por ejemplo, como vemos en la próxima imagen, aquí en el cuidado de las uñas y el pelo. Fíjense bien, las uñas son muy sensibles a los efectos de las quimioterapias, suelen volverse frágiles y romperse con facilidad. Por lo tanto, no recomendamos la utilización de acrílicos ni de procedimientos que le guayen las uñas. ¿Por qué? Porque las uñas van a quedar más frágiles y va a favorecer a que usted se pueda contaminar con un hongo o con una bacteria y entonces también ahí viene el problema. Lo ideal es no utilizar acrílicos ni guayarse las uñas. También utilizar el recortarse las uñas para mantener las uñas en un ambiente favorable para que no crezca ningún tipo de hongo ni bacteria. Las uñas pueden durante la terapia de cáncer cambiar de color, así que tenemos que estar siempre mirándonos las uñas de las manos y de los pies. Puede que sea un cambio de color propio del tratamiento como un efecto secundario o puede ser que nos hayamos contaminado con alguna bacteria u hongo y la uña se torne de un color diferente a su coloración normal. Si esto ocurre y usted se nota sus uñas de diferentes colores, debe de acudir a un chequeo dermatológico para esclarecer si se trata del tratamiento o si tenemos una infección por algún parásito, hongo, bacterias en las uñas. Con respecto al pelo, es una situación que causa mucha angustia y ansiedad porque las personas se asustan y se mortifican cuando están perdiendo el cabello. Pero quiero decirle a todos ustedes que nos están viendo que realmente la pérdida de cabello en el tratamiento contra el cáncer es transitoria.
y es un efecto de los medicamentos. Puede ser que el pelo se caiga parcialmente, que no se pierda todo, o que el paciente pierda totalmente el cabello de la cabeza, las pestañas, las cejas y demás, inclusive el de las axilas. Sin embargo, esta caída es transitoria mientras esté en el tratamiento oncológico y o hasta que se venza la enfermedad. Quiere decir que una vez que se frene la quimioterapia, que es el que más se asocia a la pérdida de cabello, su cabello va a volver a la normalidad. Por lo que hay que aclararle al paciente de que realmente no es una pérdida permanente del cabello. En el área de dermatología no contamos con ningún tratamiento que evite que el pelo se caiga durante la quimioterapia. ¿Por qué? Porque el folículo piloso responde rápido a la acción de la quimioterapia y se va a caer el cabello. ¿Qué sí podemos nosotros hacer? Podemos utilizar una amplia gama de cosas para sentirnos mejor con nosotros mismos durante el tratamiento, como la utilización de pelucas, postizos, sombreros, inclusive podemos utilizar pañuelos para nosotros sentirnos mejor, pero sabemos que luego del tratamiento su pelo va a crecer de nuevo. No tenemos que deprimirnos pensando que nos quedaremos sin cabello, el cabello va a volver a crecer. Si la caída es parcial, pues sí, hay tratamientos por dermatología como las pastillas de vitaminas que ayudan al crecimiento del cabello, pero si el cabello se cayó totalmente y hay pacientes que optan por recortarse porque se mortifican más viéndolo caer, personas que prefieren realmente quitarse todo el cabello para evitar el sufrimiento de verlos caerse. Sí hay para la caída parcial, pero en la caída total del cabello recomendamos la utilización de pelucas, postizos, también pañoletas para cubrir el cuero cabelludo, el tintado o pintura de las cejas en el caso de que se pierdan las cejas durante el tratamiento. Es una opción que nos ayuda a sentirnos mejor, pero lo bueno es que después del tratamiento su pelo va a volver a la normalidad. Otra cosa que el paciente oncológico debe tener en cuenta es la higiene de la cavidad oral. Durante los tratamientos por oncología suele bajar la defensa y los microorganismos oportunistas suelen florecer, pero si tenemos una buena higiene de la cavidad oral podemos disminuir o mitigar la aparición de estos oportunistas. Nosotros recomendamos el cepillado 2 veces al día de forma suave sin traumatizar las mucosas. Y la utilización de jabones antisépticos, por ejemplo a base de nistatina, hacer buchitos de enjuague de nistatina después del cepillado 2 veces al día puede notablemente disminuir la proliferación de la cándida, que es la que mayormente aparece en la boca. También la utilización de barras labiales humectantes porque los labios se resecan y se agrietan, entonces no tenemos que esperar que aparezca la grieta. Podemos utilizar de forma rutinaria una barra labial que contenga bloqueador solar para evitar que esto pase. En general, el paciente oncológico va a sufrir cambios en todos los órganos y sistemas mientras esté en el tratamiento. Sin embargo, con medidas como las antes mencionadas, podemos mantener nuestra piel en óptimas condiciones para poder luchar contra la enfermedad y poder soportar los efectos secundarios de los medicamentos. Recuerden utilizar para su baño un jabón sin olor, neutro, que no sea abrasivo. Humectarse su piel 2 veces al día con lociones principalmente a base de urea al 10% o emolientes. La utilización de protección solar. También las uñas, el cuidado de sus uñas es vital. Tener sus propios equipos, si se va a hacer manicura o pedicura, no utilizar equipos de otra persona, sino sus propios equipos, no utilizar acrílico y no mortificarse por la caída del cabello porque va a ser transitoria y una vez termine usted con su terapia de cáncer, su piel y su cabello van a volver a la normalidad. Así que hasta aquí mi cápsula dermatológica en el día de hoy. Continúen con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma y luego de esta breve pausa vuelve con nosotros nuestro doctor urólogo Juan Carlos Estrella a hablar sobre los disruptores endocrinológicos. Así que continúen con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma.
Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes, queridos amigos, y prosiguiendo hoy con nuestro programa, otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, hoy con nuestra cápsula urológica con el tema de disruptores endocrinos. Como su nombre lo dice, los disruptores endocrinos son sustancias químicas que están en el ambiente, en el aire, en la comida que comemos, hasta en la pasta de dientes, en nuestras sábanas, en nuestros colchones, en las alfombras, en todos lados, en el alimento, en el agua. Y son sustancias que interfieren, que interrumpen el efecto fisiológico de nuestras hormonas. Pero, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es el conjunto de glándulas del cuerpo que producen nuestras hormonas. Y las glándulas más importantes de nuestro cuerpo son en el cerebro, el hipotálamo y la hipófisis. En el cuello tenemos la tiroides y la paratiroides. En el abdomen ya tenemos las suprarrenales, el páncreas, que secreta la insulina y el glucagón, y en las mujeres los ovarios y en nosotros los hombres los testículos. ¿Por qué escogimos este tema hoy? Porque los disruptores endocrinológicos están afectando mucho la parte urológica del varón, sobre todo en la espermatogénesis, en el comportamiento sexual y en la aparición de anomalías congénitas como son la criptorquidia y la hipospadias. Hace tiempo, cuando yo llegué aquí en los años 90, la concentración de espermatozoides estaba por encima de 100, de 80 millones por cc en la mayoría de los hombres. Hoy esta concentración, como veremos más tarde en una de nuestras gráficas, ha ido disminuyendo notablemente, tanto en cantidad como en calidad. Y una de las causas atribuibles es el consumo y la llegada a nuestro cuerpo de estos disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos tienen la capacidad de atravesar la placenta y nos afectan desde que estamos en el vientre de nuestra madre. También existen otros órganos que producen estas hormonas en nuestro cuerpo, como está, por ejemplo, el corazón, que produce el factor natriurético auricular, y el riñón, que produce la renina y la eritropoyetina. El hígado, que produce el factor insulino dependiente del crecimiento, y el trombopoyetina, que es una proteína que estimula el crecimiento de las plaquetas en la sangre. ¿Qué causan estos disruptores orgánicos? Trastornos en el aprendizaje, anomalías congénitas, se habla de esta síndrome de hiperactividad, disminución de la potencia y del conteo de espermatozoides en el hombre. ¿Dónde se encuentran? Encuentran en el aire, en el agua, en los alimentos, en los enlatados, en los pesticidas, en los fertilizantes y abonos que se usan para abonar nuestros alimentos, en los envases plásticos, esto es muy importante, en los enlatados, y existen los bioestrógenos o fitoestrógenos en los alimentos a base de soya y sobre todo si es manipulada genéticamente. En los cosméticos, en las fragancias, en los jabones, en la pasta de dientes, en los detergentes, en las alfombras y en los colchones existe para dar protección. Son sustancias que se usan para prevenir los incendios y hacer estos utensilios menos propensos a incendios. ¿Cuáles son los más comunes? El bisfenol A, que está en los plásticos, las dioxinas, los talatos,
los fitoestrógenos, el PCB, el triclosan usado en los enjuagues bucales y en las pastas de dientes, el DDT que se usaba para controlar los mosquitos, y el dietilestilbestrol, que es un andrógeno no esteroideo que se usaba para las mujeres, para la amenaza de aborto, y se llegó a usar incluso para el cáncer de próstata. Pues este medicamento causaba cáncer de vagina, ya está fuera de control. En los efectos está de los disruptores, el cáncer de testículo, el cáncer de ovario, el cáncer de mama, de colon, de tiroides, la disminución del conteo espermático, como hablamos, la criptorquidia, las hipospadias, es causante de pubertad precoz, tanto en el hombre como en la mujer, y malformaciones congénitas. Están involucrados también en la aparición de diabetes tipo 2, en el déficit de atención, en los trastornos del aprendizaje en los niños, en la obesidad, y también involucrados en el Alzheimer, en el Parkinson y la demencia. Los utensilios del hogar que más disruptores endocrinos tienen son los plásticos. Y cuando nos fijamos en un envase plástico, en el fondo trae una especie de triángulo. Y dentro del triángulo hay un número. Y los menos nocivos son el número 2 y el número 5. Estos números, ahí tenemos la gráfica, van del 1 al 7. Los rojos son los más peligrosos y los menos peligrosos son los que están en blanco. Principalmente, los más recomendados son el 2 y el 5, principalmente. ¿Cómo evitar que los disruptores endocrinos nos afecten? Bueno, utilizando sartenes con antiadherente que no estén dañados, o cambiándolos antes que se dañen, no consumir medicamentos, alimentos enlatados, y tratar de llevar una vida lo más sana posible. Se pueden poner filtros de agua, accesorios en la casa para que filtren los disruptores endocrinos. Ahí tenemos una gráfica de las principales glándulas del cuerpo y las hormonas que producen. No nos podemos encerrar en una burbuja y tenemos que seguir viviendo, y hay muchos de estos productos que es inevitable estar en contacto con ellos. Por eso le digo que hay que tener una vida lo más saludable posible, producir los alimentos lo menos envasados posible y lavar bien con agua antes de su uso para evitar estos efectos sobre nuestras glándulas. Hasta aquí nuestra cápsula urológica sobre disruptores endocrinológicos, y les invito a que sigan con el programa y nuestra invitada, la doctora Sánchez Samboy, que nos hablará de la dieta en pacientes oncológicos. No le cambie. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes, queridos amigos, y proseguimos hoy con nuestro programa. Hoy con nuestra invitada especial, la doctora Raiza Sánchez Samboy, médico familiar, nutrióloga clínica y especialista en pérdida de peso, quien nos hablará sobre la evaluación y el seguimiento nutricional en pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Buenas tardes, doctora. Bien. Gracias por compartir una vez más aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Gracias a ustedes por la invitación, muy agradecida. Doctora,
¿cuál es la importancia de la evaluación nutricional en los pacientes que están sometidos a tratamientos para cáncer? La alimentación o la nutrición en el paciente oncológico es muy importante, valorar el estado nutricio que tiene el paciente al momento que se le hace el diagnóstico, porque sabemos que eso va a depender que el paciente tenga una satisfecha evolución y una respuesta más adecuada y oportuna en el tratamiento. Sabemos que los pacientes oncológicos, la mayoría, en un 80%, tiene una alta incidencia en pérdida de peso. La mayoría de esa pérdida de peso va a estar generada por causas propias del tumor. El tumor en el organismo va a desencadenar una serie de reacciones metabólicas, porque el cáncer se considera una condición médica que genera un estrés metabólico alto, y esto va a desencadenar en el torrente sanguíneo una serie de reacciones que van a acelerar el metabolismo, y ese metabolismo acelerado va a traer consigo lo que es el consumo de las reservas muscular y de grasa de ese paciente, y también va a favorecer la pérdida del apetito, y esa es una de las causas principales por el que el paciente oncológico va a perder peso. También hay la segunda razón más importante por la que el paciente oncológico pierde peso, es la terapia antineoplásica. La mayoría de los pacientes van a presentar síntomas gastrointestinales que van a interferir con su alimentación adecuada, como pueden ser diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, resequedad en la mucosa oral, úlceras y llagas en la boca, y eso va a favorecer negativamente en la pérdida de peso al paciente. Hay otros factores socioeconómicos que van a interferir en que el paciente pierda peso, y es, por ejemplo, que el paciente no tenga el dinero, que no tenga un seguro, la distancia que tenga este paciente desde su casa al centro médico, que no tenga apoyo emocional también de sus familiares. Y a propósito, también la parte emocional, la depresión, la ansiedad que genera el tener un tumor, todo esto va a favorecer la pérdida de peso. También sabemos que no todos los tumores van a tener una mayor predisposición a la pérdida de peso. Los que presentan más esa predisposición son los tumores de cabeza y cuello y los tumores de las vías digestivas. O sea que no todos los cánceres hacen que el paciente pierda peso. El paciente pierde peso, pero los que provocan que el paciente tenga una pérdida de peso que lo lleve a una desnutrición o que lo coloque en riesgo de desnutrición son, por ejemplo, los tumores de garganta, los tumores de esófago, de estómago, de páncreas, de vías biliares, intestino delgado y grueso, porque van a provocar que el paciente pueda tener una obstrucción al paso de los alimentos, el paciente pueda tener saciedad temprana, pueda también presentar disfagia, que es el dolor al tragar los alimentos, y todo eso va a favorecer que el paciente pierda peso y este tipo de tumores. También incide en el paciente oncológico el efecto secundario de muchos medicamentos que se usan para tratar el cáncer, por ejemplo, que producen náuseas, que producen diarrea, que producen un catabolismo intenso. Sí, por supuesto que sí. Entonces, esas reacciones del tratamiento antineoplásico va a favorecer la pérdida de peso. Hay una parte que el paciente, en vez de perder peso, puede ganar peso, y es cuando el paciente está en terapia con corticosteroides. El paciente, en vez de perder peso, lo que hace es que gana peso. Que es lo que pasa también en los tumores de las glándulas suprarrenales, que producen síndrome de Cushing. Exacto, por la cantidad de corticosteroides que hay que administrarles. Doctora, la dieta de por sí, una mala dieta, un paciente que come solamente comida chatarra, como se dice, y que come carbohidratos refinados, ¿esa dieta puede producir un cáncer o acelerarlo en caso de que el paciente lo tenga incipientemente ya? Mira, realmente no hay estudios que concreticen que sí, que realmente tal o cual forma de alimentarse te va a provocar un cáncer. Pero sí sabemos que diferentes alimentos pueden predisponerte o favorecer, sobre todo si ya tú tienes en tu genética
tiene la herencia de predisposición a cáncer, sí pueda desarrollar cáncer. Por ejemplo, los alimentos procesados, los alimentos curados, los alimentos que tengan colorante, preservante, los embutidos, sobre todo ahumados. Y los congelados. Los congelados, exactamente. Porque como dice un filósofo por ahí, nosotros somos lo que comemos. Entonces sí, la alimentación definitivamente es muy importante para, no solamente para prevenir el cáncer, sino que para, si ya tú estás diagnosticado con el cáncer, tú puedas tener una mejor evolución de la enfermedad. Y definitivamente el tratamiento de un paciente oncológico es multidisciplinario, no solamente con un oncólogo, sino también con dermatólogos, nutriólogos y demás especialistas, pues se pueden presentar situaciones durante la terapia que amerite la intervención de otros especialistas en la salud. En el caso del nutriólogo, como hay tantos cambios en el organismo con estas terapias, entendemos que el nutriólogo debe ir de la mano desde el inicio del diagnóstico y durante todo el proceso de tratamiento que el paciente lleva para contrarrestar los efectos en el aparato gastrointestinal, las náuseas, los vómitos que el paciente pueda presentar durante su terapia. Sí, claro que sí. Al ser una enfermedad multifactorial, necesita un equipo multidisciplinario. Y por supuesto que el médico nutricionista debe de ir a la mano, porque es muy importante que oportunamente, en el mismo momento que se le hace el diagnóstico al paciente de que tiene un tumor, se le haga una valoración global, subjetiva, de su estado nutricional. Entonces, actualmente nosotros contamos con diferentes métodos, el que más se está utilizando actualmente, porque es un método bajo costo, sencillo, rápido de aplicar, mínimamente invasivo o no invasivo, y que además tiene una alta sensibilidad y especificidad, es la valoración global subjetiva generada por el paciente. ¿Por qué es generada por el paciente? Porque es por los síntomas que el paciente refiere que nosotros vamos a hacer esa valoración. Por ejemplo, los marcadores que podemos medir ahí es si el paciente ha tenido pérdida involuntaria o no de peso, si tiene disminución de su actividad, de sus movimientos, si ha tenido fiebre, si está en tratamiento antineoplásico o tratamiento de reemplazo hormonal o tratamiento con corticosteroides, si el paciente tiene úlcera por decúbito, si tiene más, por ejemplo, la edad también es muy importante. Los pacientes entre 60 y 65 años son los que tienen mayor riesgo de desnutrición. También hay marcadores de laboratorios que nos ayudan a saber si el paciente está en riesgo de desnutrición o está desnutrido, como la albúmina, los linfocitos, porque todo esto nos va a hablar de manera general también del tipo de inmunidad o cómo está la inmunidad del paciente. Entonces, ese método nos favorece bastante para hacer el diagnóstico de la desnutrición o a identificar si el paciente tiene riesgo leve, moderado o severo a la desnutrición, para poder hacer una intervención nutricional y evitar la desnutrición, que es el segundo diagnóstico más común en los pacientes con cáncer. Y no ayuda, porque ayuda. Si el paciente entra en desnutrición, entonces tranca la cosa con respecto al tratamiento, no aguanta las terapias de desnutrición. La desnutrición más común que los pacientes oncológicos desarrollan son la desnutrición proteico-calórica. Por eso es muy importante la alimentación en el paciente oncológico, que si no lo identificamos, el paciente puede presentar lo que es el síndrome anorexia-caquexia, que se puede presentar en el paciente oncológico. Doctora, Perfecto. es cierto que es de creencia popular de que un exceso de suplementos puede alimentar el cáncer también. Por ejemplo, si los pacientes toman muchas proteínas, muchas vitaminas, muchos minerales, muchos antioxidantes, que también esto va a alimentar el cáncer. No hay nada demostrado en sí, pero sabemos que los excesos no son buenos. Entonces, por eso es que tiene que estar el paciente de la mano con un nutricionista supervisando la alimentación, para saber el tipo de alimentación que va a llevar el paciente y el tipo de suplementación y calculados, porque para eso que debe estar el nutricionista, para hacer los cálculos de los requerimientos nutricionales que debe tener el paciente para no pecar por exceso ni por defecto, para hacerle su requerimiento que lleva.
Le hacía la pregunta porque algunos medicamentos oncológicos se basan en principios antimetabólicos, es decir, por ejemplo, el metotrexate que se usa en muchos cánceres ginecobstétricos es un inhibidor del ácido fólico. Sí. Por ejemplo, si usted le da un exceso de ácido fólico, si le está dando un suplemento nutricional con exceso de ácido fólico, quizás pueda contrarrestar el efecto del metotrexate. Lo contrarresta porque en el sentido de que el paciente no te va a tener una mejor tolerancia a ese tratamiento si tiene sus niveles de ácido fólico correctamente. Exactamente. Claro. Tiene una mejor tolerancia al tratamiento y va a tener menos riesgo de complicaciones. Claro que sí. También es de creencia popular de que la gente piensa o dice que el cáncer solamente se alimenta de azúcar refinada, que no tiene otras vías alternativas de tener un metabolismo, por ejemplo el corazón, que hasta de las acetonas se puede alimentar. Es cierto que las células tumorales solamente se alimentan de glucosa, sencillamente de dextrosa, que no tienen otra vía de alimentarse. Eso no es cierto, no está demostrado científicamente, porque si fuese así, hay muchas personas que no consumen hidratos de carbono, son Y se personas que sanaron. tienen una reserva muy estricta de los hidratos de carbono y desarrollan cáncer, porque como dijimos al principio, el cáncer es una enfermedad multifactorial, pero realmente no está demostrado científicamente que los excesos de azúcares puedan desarrollar cáncer. Sí, hay que saber el tipo de hidratos de carbono, de carbohidratos que usted va a consumir y las cantidades. Exactamente. Eso es lo importante. Sí, en el medio y el internet y eso aparecen dietas y hay informaciones sobre que cuando una persona se diagnostica con cáncer debe de restringir la ingesta de azúcar porque supuestamente pues se alimenta más el cáncer y le va peor al paciente. El paciente, como te dije, la principal causa de desnutrición es el bajo aporte de calorías y de proteína. El paciente oncológico debe tener una dieta que le garantice, o sea, que el 100% de sus requerimientos de 24 horas debe ser de 55 a un 60% de carbohidratos, pero que no pueden ser carbohidratos simples, sino carbohidratos integrales. El pan, las galletas, el arroz, las pastas deben ser integrales y controladas, por supuesto, porque para eso va a haber un médico nutricionista que le va a hacer los cálculos que le corresponden a este paciente. Claro que sí. También se habla de que los pacientes deben tener una buena dieta porque si no también se deprime su inmunidad y por más quimioterapia pues eso hace avanzar el tumor también y la quimioterapia no hace su efecto. Sí, claro, por eso es que el paciente debe de tener sus requerimientos nutricionales calculados, de los macro, de los micronutrimentos. Por ejemplo, los macronutrimentos, las proteínas, que son muy importantes en la alimentación del paciente oncológico, porque aparte de que nos van a ayudar con la regeneración y el estímulo de nuevos vasos y nuevos tejidos, en el caso de los pacientes que van a cursar con cirugía, es muy importante porque va a favorecer la ingesta de proteína, que el paciente no tenga un consumo exagerado de su masa muscular. Las grasas también son muy importantes, pero son grasas saludables, como las que aportan las nueces, los frutos secos, los mariscos, los pescados. El omega 3. El omega 3, sí, que aportan, aparte de cosas, ese tipo de grasa que aportan omega 6, omega 3, omega 9 y los hidratos de carbono. Y también suplementar al paciente con micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Sobre todo en el momento que el paciente está en terapia de reemplazo hormonal o antineoplástico, como la quimio y la radioterapia, en el que el paciente puede presentar vómitos y diarrea y va a tener desequilibrios hidroelectrolíticos y hay que corregirlo. Es muy importante también que el paciente oncológico tenga una buena hidratación, tomarse por lo menos 1,5 litros, 2 litros de agua diario y reservar medio litro o 1 litro para sales de rehidratación oral, para que además de que el paciente reponga agua, también reponga sales y minerales que se pierden con los vómitos y con la diarrea. Es muy Claro, importante muy el aporte importante, calórico proteico, como usted afirma, ya que si ese paciente también va a sufrir cirugía o radioterapia, es muy importante por dos razones, para que pueda cicatrizar bien, tanto en la
radioterapia, su como en la cirugía, como para que sea también resistente a infecciones que se pueden presentar, tanto adquiridas en la comunidad como infecciones nosocomiales producto de la cirugía. Sí. Completamente de acuerdo. Eso es así. También algo importante que el paciente oncológico debe de tener en cuenta es hacer actividad física, por lo menos 15, 20 minutos, 30 minutos, según la tolerancia, porque sabemos que los pacientes que están en tratamiento antineoplásico pueden presentar debilidades, cansancio, fatiga, y puede interferir en algunos días a que el paciente haga actividad física, pero cuando el paciente tenga el ánimo, debe procurar incluir dentro de su cotidianidad la actividad física. Claro. ¿Existe alguna contraindicación, algún alimento prohibido para los pacientes oncológicos que están recibiendo tratamiento? Realmente los alimentos que son procesados, los tratamientos, por ejemplo, los jugos de cartones, de lata, de botella, los sazonadores artificiales, la sopita, la salsa, cualquier sazonador artificial, los embutidos, sobre todo si son ahumados, los alimentos curados, todos esos alimentos el paciente debe de tratar de evitarlo porque realmente lo que le aportan son calorías vacías, sí. No te aporta nada, entonces lo que van a hacer es que van a aumentar la intolerancia al tratamiento antineoplásico. Y un paciente que se va a deteriorar su salud y puede tener complicaciones de tipo cardiovascular y esas cosas. Sí, por supuesto, porque el cáncer es una enfermedad sistémica. Totalmente. Y bueno, siga con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. En breve volvemos con nuestra invitada, la doctora Raiza Sánchez, que nos está hablando acerca de la valoración nutricional en los pacientes oncológicos. Luego de esta pausa, estamos con ustedes. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Sí, buenas tardes y seguimos con nuestro segmento, con nuestra invitada de hoy, la doctora Raiza Sánchez Samboy, médico familiar y nutrióloga clínica, quien nos estará hablando de la alimentación y la nutrición en el paciente oncológico. Doctora, ya el paciente terminal, ya que está acostado en una cama, ¿qué recomendaciones usted le da? Ese es un paciente que hay que mantener educado a sus familiares. Y depende del estadio en el que se encuentra el paciente, porque a veces hay pacientes que están en sus casas porque ya no vale la pena tenerlos ingresados en el hospital o porque tienen un mayor riesgo de infecciones, se prefiere tener en la casa y ese paciente muchas veces puede estar con una sonda nasogástrica permanente, que haya que medicarlo, supervisado por un médico, por una enfermera. En ese tipo de pacientes casi siempre ya lo que se prefiere son terapias como la nutrición enteral, que es básicamente todo a través de la sonda, que pueden ser por suplementos nutricionales, proteínicos o preparados en la casa, sopas, zumos de frutas, batidos de frutas, consomé, y todo eso debe estar supervisado por un nutricionista o con una enfermera de cabecera. Capacitada ahí, ayudando a enseñar a los familiares a cómo preparar los alimentos y sobre todo cómo mantener la higiene, porque sabemos que esos pacientes tienen una alta predisposición a infecciones.
y a tener complicaciones serias que le puedan comprometer su vida si se contamina alguno de esos alimentos. Cualquier infección, Con cualquier ameba, cualquier parásito. se lo lleva. Es bueno que usted especifique, usted mencionó bien la alimentación enteral y cuál es la diferencia con la nutrición parenteral. La nutrición enteral es como parecida a la nutrición fisiológica, pero en este caso que el paciente no puede deglutir, sigue siendo la vía digestiva, la vía de acceso para la alimentación en ese paciente, pero el paciente casi siempre tiene problemas con la masticación. La deglución. Entonces es la segunda vía más fisiológica, pero el paciente no puede llevar los alimentos al tubo digestivo a través de la boca, sino lo hace a través de sondas, de sonda enteral, que pueden ser nasogástricas o puede ser gastrotomías percutáneas. Exactamente, entonces ahí ya lo que ya hablamos anteriormente, la característica de la alimentación líquida, se le administran cada X tiempo calculado, cada cuántas horas le tocan tantos mililitros y el limpiado de esa sonda enteral antes y después de administrarle los alimentos al paciente. Por eso el paciente tiene que tener, además de su familiar, una enfermera ahí de base. De la mano. De la mano. Y muchas veces la nutrición tiene que ser por sonda nasogástrica o por gastrostomía, porque estos pacientes, al tener dificultad de la deglución, pueden hacer síndrome de broncoaspiración y tener neumonía, y lo que no lo mata el cáncer, sino una neumonía que hay. Exactamente. Si se mueve la sonda, si por se eso sale que debe del haber una sitio. enfermera, porque el paciente tiene que tener hasta una posición correcta para la alimentación y 3 o 4 horas permanecer así después de la alimentación para evitar esas complicaciones por broncoaspiración. Y a manera general, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede otorgar a todo el público que nos ve como cada domingo aquí en este programa? ¿Cuáles son las recomendaciones por ustedes, los nutriólogos, a todos los pacientes que están pasando por esta situación de cáncer con respecto a su dieta y a su alimentación de forma global? Sí, en sentido general, la alimentación debe ser una alimentación completa, variada, equilibrada, suficiente e higiénica. El paciente oncológico se prefiere que tenga más tomas de alimentos al día, de pequeñas porciones, que 2 o 3 grandes. O según tolerancia, también se prefiere que el paciente coma siempre acompañado, que el paciente coma en un ambiente tranquilo, de su agrado, que pueda sentirse cómodo, que también trate de comer en las horas del día que más hambre él sienta, que trate de comer también lo que a él más le guste, por supuesto, si está permitido, porque a veces el paciente se torna un poco rebelde y de lo que no puede comer es lo que más quiere comer en el momento. Eso en sentido general, que sea higiénica. Se recomienda en ocasiones que el paciente haga de 5 o 6 comidas, incluso hay planes de hasta 10 comidas al día, porque deben ser súper pequeñas, que esa alimentación debe tener hidratos de carbono, proteínas, grasas, suplementación con vitaminas, ácido fólico, hierro, y dependiendo si el paciente tiene algún desequilibrio hidroelectrolítico, también suplementar sales y minerales. Y no llevarse de dietas estrictas ni de ese tipo de cosas que pueden aparecer en internet, sino que realmente buscar la orientación de un profesional de la salud en el área de la nutrición, que debe de ir de la mano con el paciente durante el proceso de tratamiento. Eso es así, gracias a Dios, afortunadamente, actualmente se están incluyendo mucho los nutriólogos en el seguimiento del paciente oncológico, porque se han dado cuenta que realmente la nutrición es parte del tratamiento en el paciente oncológico, porque una buena alimentación, una alimentación adecuada, el paciente va a tener mínimas complicaciones por la desnutrición, el paciente va a tener una mejor calidad de vida, tanto él como sus familiares, va a representar menos costo para ese paciente, menos supervivencia en el hospital y por ende menos riesgo, va a bajar lo que es la tasa de morbimortalidad en ese paciente. Así que sí, definitivamente es muy, muy importante que se haga una evaluación nutricional para poder identificar el paciente que está desnutrido o que está en riesgo de desnutrición, para poder implementar y soportar
el soporte nutricional que requiera el paciente según su caso. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros aquí en nuestro programa. Gracias, y quédense Gracias a ustedes hasta aquí, una entrega más de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Sigan con nosotros en Cinevisión, Canal 19 también. Les tenemos una noticia y es que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube. Y en el mismo tiempo en que se pase el programa a las 2 de la tarde, lo puede sintonizar desde su celular o desde su computadora por YouTube, Medicina de Cuerpo y Alma, se suscribe y al mismo tiempo que se pase el programa por la televisión también lo puede ver en las redes. Así que no se lo pierdan. Estamos aquí cada domingo por Cinevisión, Canal 19, y nos vemos la próxima semana con una entrega más de nuestro programa. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.